Buenas tardes, docente y compañeros. En esta tarde voy a exponer sobre la institución jurídica, el Tribunal Constitucional del Perú. Mi nombre es Claudia Edwin Otero Flores y soy de la Universidad Tecnológica del Perú. Como sumario veremos la introducción, el resumen del caso, controversia, análisis de fundamentos, normas aplicables, recomendaciones, conclusiones y la actualidad. El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional que tiene como función principal la protección y defensa de la Constitución de un país. Tiene sus raíces en la tradición europea de control de constitucionalidad que se remonta al siglo XVIII. Sin embargo, su configuración actual se debe a la influencia de la Constitución austríaca de 1920 y la Constitución alemana de 1949. El Tribunal Constitucional del Perú es un órgano jurisdiccional que tiene como función principal la protección y defensa de la Constitución Política del Perú. Está compuesto por 7 magistrados que son elegidos por el Congreso de la República en un periodo de 5 años. También el Tribunal Constitucional del Perú es fundamental para la protección de la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Su función es garantizar que los poderes del Estado actúen de acuerdo con la Constitución y respeten los derechos de los ciudadanos. El procedimiento ante el Tribunal Constitucional del Perú varía según el tipo de acción que se presente. Hablaremos del caso Barrios Altos. Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía para los miembros involucrados en violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fujimori. En 1991, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se produjo una masacre en el barrio de Barrios Altos, en el que murieron 15 personas y resultaron heridas otras 4. Los autores del crimen fueron miembros de las Fuerzas Armadas peruanas. En 1995 se aprobó la Ley de Amnistía, que otorgaba amnistía a los militares involucrados en violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Fujimori. La sentencia del Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Controversia. Se centró en la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, que otorgaba amnistía a los militares involucrados en violaciones de derechos humanos. Los demandantes argumentaron que la ley era inconstitucional porque violaba los derechos humanos y la justicia. En el análisis podemos ver que el Tribunal Constitucional fundamentó su sentencia en la Constitución Política del Perú, especificado especialmente en los artículos 2 de los derechos fundamentales y artículo 44, protección de los derechos humanos. El tribunal también se basó en la jurisprudencia internacional, específicamente en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Barrios Altos. Las normas aplicables fueron la Constitución Política del Perú en el artículo 2 y artículo 44, Ley de Amnistía declarada inconstitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 1, artículo 2 y artículo 25, la jurisprudencia internacional, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Barrios Altos. Este caso es un ejemplo importante de la protección de los derechos humanos y la justicia en el Perú, y demostró la importancia del Tribunal Constitucional en la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales. Lo que se busca a través de este caso y lo que se quiere lograr para el beneficio de las familias afectadas con esto es que se debe garantizar la investigación y la sanción de los responsables de la masacre de Barrios Altos, así como de otros casos de violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Fujimori. Asimismo, se debe reformar el sistema de justicia peruano para garantizar la independencia y la imparcialidad de los jueces y fiscales y para prevenir la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos. Como podemos ver, ahí vemos la sentencia, el documento de la sentencia del caso, asimismo los informes periodísticos, algunos de ellos que fueron
designados en el año que se hizo de 1995 la masacre de Barrios Altos. Como podemos ver, el caso de Barrios Altos se refiere a una masacre ocurrida el 3 de noviembre de 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, Perú. Este día, 6 individuos armados interrumpieron en una vivienda donde se celebraba una pollada, matando a 15 personas y dejando 4 heridas graves. La investigación posterior reveló que los autores de la masacre eran miembros del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte formado por miembros del ejército peruano. Sin embargo, el Congreso peruano promulgó la Ley de Amnistía número 26479, que exoneraba a los miembros de las fuerzas de seguridad y civiles involucrados en violaciones de derechos humanos. Este caso sentó un importante precedente en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos humanos en el Perú y en la región. La sentencia del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecieron que las leyes de amnistía no pueden ser utilizadas para impedir la investigación y sanción de violaciones graves de derechos humanos. Como sabemos en la actualidad, el caso Barrisaldo sigue siendo relevante en la actualidad. Recientemente se condenó a 13 años de prisión a Aldo Albert Velázquez Asensio, exministro del Grupo Colina, por su participación en los delitos de asociación ilícita para delinquir, homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado relacionado con el caso Barrios Altos. Además, sigue habiendo debates y discusiones sobre las calificaciones de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa humanidad o delitos comunes. Algunos argumentan que la sentencia de abril de 2009 califica estos crímenes como crímenes de lesa humanidad, mientras que otros sostienen que la sentencia de julio de 2012 dicta en el caso Barrios Altos los califica como delitos comunes. El caso Barrios Altos sigue siendo un tema de interés y debate en la actualidad, con nuevas condenas y discusiones sobre las calificaciones de los crímenes. Muchas gracias. Eso es todo.